llámale al doctor Guzmán y pregúntale a ver si hay algún problema con eso. Ya, entonces no hay nada de Tengo una cirugía urgente en la noche con un paciente fracturado y me está informando que tiene un problema de epilepsia. Un ratito. Sí, tiene una interconsulta, él tiene sus papeles, se le ha hecho una interconsulta en neurología, él lo ha manejado, él me dio el pase para hacer la cirugía de la fractura del maxilar inferior. Ya. Cuando hablamos de procedimientos básicos en cirugía oral, también en el concepto es principios. Ya, principios significa que yo tengo que tener un inicio para realizar este tipo de procedimientos. Ya. Un principio básico para desarrollar este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué pasó otra vez? Ahí está. Usted puede ver en estos principios varias cosas importantes. Entre ellas, en esta imagen, puede usted ver. Sí, tuvo una caída del cuarto piso. Ya fue hace un mes más o menos eso. Ha estado en manejo, pero ya está bastante bien. Ha estado bien ya ahora, ya se ha recuperado bastante. Sí, él toma sus medicamentos, no hay problema. Por eso, pregúntale al doctor Guzmán, ya yo llego un momento. Usted puede ver en el lado izquierdo los instrumentos que se utilizan para estos procedimientos. Y en el lado derecho, usted lo que va a ver ya es un abordaje quirúrgico. Si usted mira, en ese momento usted puede ver cómo se ha hecho un abordaje para llegar al tejido óseo y hacer una trepanación del seno maxilar. Lo que se mueve es el seno maxilar, la membrana del seno, cómo se mueve con la respiración. Ya vamos a verlo de nuevo. Es un colgajo trapezoidal. Vamos a aprender esos colgajos, las formas, porque eso es lo que van a usar ahora cuando hacemos cirugía oral. El objetivo de estos colgajos y del orden de la mesa, de la distribución de las cosas, radica en el conocimiento que tenemos de cada procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, ¿visto esto? Esto es bastante importante. Vamos a mirar la otra imagen. Muy bien. Aquí quiero que usted se centre y observe y tome fotos y todo eso, ¿ya? Porque esto es lo que va a resumir todo lo que vamos a hacer en cirugía oral. Lo básico en cirugía oral es tener estos 3 tiempos operatorios y manejarlos apropiadamente, ¿ya? El preoperatorio, que es antes de la cirugía, el peroperatorio o llamado intraoperatorio y el postoperatorio, ¿ya? Los 3 aspectos son básicos dentro de los tiempos que vamos a tener que tratar a las personas. Hay un detalle muy interesante. Ajá. Hay algo muy importante, ¿ya? Lo primero es el contacto inicial con el paciente, ¿ya? Fuera de esto, donde usted tiene que identificar la actitud del paciente. ¿Qué actitud tiene? Esto es bien importante en el sentido siguiente. En el sentido siguiente, que el paciente va a colaborar con el procedimiento que se va a hacer. Los pacientes pueden ser receptivos, indiferentes o conflictivos, ya de acuerdo a cómo trabaja la recepción del paciente en cuanto al procedimiento. Receptivo es el paciente que colabora, que sigue al pie de la letra todas las indicaciones que usted le da y sobre todo confía en los procedimientos que usted va a realizar con él. Segundo, el paciente puede ser indiferente cuando en realidad no tiene un completo deseo de colaborar con el tratamiento. Es importante identificarlos porque ellos van a mejorar de acuerdo a su compromiso con los tratamientos que nosotros ofrecemos. De acuerdo a eso, ya. El indiferente generalmente tiene una persona que le obliga o le acompaña para los tratamientos. Entonces, aquí hay un detalle interesante, ¿no? Porque no va a cumplir completamente, lo cumplirá en un porcentaje medio, 50% de lo que se le indique. Va a depender bastante de lo que la persona que está con él participe, se le ayude, le diga.
¿Ya? Y por último está el paciente conflictivo, el que no se siente conforme con los tratamientos que se realizan. Eso hay que identificarlos. De esta manera uno va a poder tener cierto control del tratamiento que se realiza. Recuerde usted que todos los tratamientos que hacemos van dirigidos a los pacientes. Perdonen, otra vez me olvidé grabarlo. Entonces, los pacientes, de acuerdo a su compromiso de atención, van a ser divididos en estos tres: receptivo, indiferente y conflictivo. El último, el conflictivo, por el cual estamos comentando, es una persona que no tiene, se puede decir, un deseo de colaborar, de participar en el tratamiento que hace el paciente. Puede ir en contra de lo que usted le indique, no tomar los antibióticos, no hacer higiene oral adecuada después de la cirugía, no ir a los controles de los tratamientos que se hacen. Y eso puede ir en desmedro y en el fracaso del tratamiento también. Ya, eso es importante. Y eso se ve cuando usted hace el primer contacto con el paciente. O sea, la primera vez que él viene y lo visita y le cuenta lo que va a hacer, lo que quiere hacer, o lo que usted le han referido al paciente. Inmediatamente después de eso, usted empieza el preoperatorio a planificar la cirugía. Para planificar, hace la historia que estamos haciendo ahora, la anamnesis más el examen clínico, y le pedimos exámenes auxiliares. Ya ustedes saben cuáles son: hemograma completo y perfil de coagulación básico. Si es mayor de 40 años, le pedimos perfil glicémico, o sea, la glucosa. Más de 50 años, examen de orina. Más de 60 años, de tórax. ¿Ya? Doctor, una consulta. Dígame, En el caso de los exámenes auxiliares, necesariamente en un paciente de aproximadamente 27 o 28 años también es necesario pedirle. Justamente de eso se trata, señorita. Hemos quedado en la primera vez que conversamos en la clase, ya, que estos son protocolos de trabajo. Los protocolos no se pueden alterar. Cuando usted altera un protocolo, está cayendo en una posible negligencia. ¿Ya? Nunca se olvide lo que le estoy diciendo. A veces el dentista comete muchos errores al momento de atender a un paciente, sobre todo en cirugía. Le hace la cirugía oral una extracción que aparentemente puede ser simple, y el paciente tiene un trastorno de la coagulación, por ejemplo. O el paciente tiene una deficiencia en cuanto a las células de defensa, tiene una neutropenia, y eso puede no ajustarse a un cuadro posoperatorio quirúrgico, es decir, puede hacer una infección. Esto es una norma, es un protocolo que no se debe obviar. ¿Me entienden? Si tiene menos de 27 años, la norma es esa: perfil de coagulación y hemograma completo. Con eso se parte. ¿Ya? Ahora, imaginemos lo siguiente. Tengo un paciente de 27 años, como dice la señorita, pero el paciente, ya yo le estoy haciendo los exámenes y él me dice: doctor, en sus antecedentes, en la anamnesis, su mamá, dice, no, madre de 45 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. Padre de 48 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. ¿Qué creen que debe ser mi conducta al respecto? Y tiene 27 años. ¿Solamente le voy a pedir hemograma completo y perfil de coagulación? Perfil también. ¿Por qué? Por los antecedentes familiares. Exactamente. Por eso hacemos la historia. Por eso trabajamos de esa manera. Por eso somos clínicos. Somos profesionales que hacen inferencia en ese sentido. Ya hacemos un trabajo netamente importante en relación a lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Un minuto, por favor. Vamos a ver. La galleta crocante, ¿es de este año o te has comido? No me bromees, ¿dónde están? ¿Y quién te ha mandado que no? ¿Quién? Ya. Me traes un igualito, pero me traes ¿cómo se integrante? Arriba en la vecina.
Ángelo debe sonar. Ángelo, ¿ya has salido como te he dicho? ¿Cuánto estás ahí? Ya, entonces, como ustedes están viendo, este es un algoritmo, así se llama, de cómo hacer el trabajo que vamos a realizar. Y no te debes olvidar, porque de esto va a seguir todo. Lo que su colega ha preguntado es muy interesante. Ya, doctor, si tengo un paciente de 27 años, ¿le voy a seguir pidiendo igual? Sí, porque primera verdad, esto no se discute, porque es un protocolo de atención. Segundo, pero ese protocolo va a estar sujeto a algunos cambios. Cuando en el examen físico y en la anamnesis puedo encontrar algún detalle que me pida o me indique que pida otras pruebas más. Otro ejemplo, tengo un muchacho de 28 años de edad que lo estoy atendiendo y él me dice, doctor, yo soy diabético, estoy bajo tratamiento. No, pero el doctor me ha dicho que en menos de 28 años no se pide, solamente esos dos. Mucha gente tiene la mentalidad muy cerrada, no entiende las cosas. Hay alumnos que a veces preguntan cosas que no se comprenden. Pero lo que usted tiene que entender es lo siguiente. El protocolo está establecido para una situación estándar, pero puede variar. Si tengo un paciente diabético, con esos antecedentes me dice soy diabético, aparte del hemograma completo del perfil de coagulación, anote por favor, le pido el perfil glicémico, se le pide la glicemia y le pido adicional a eso una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una prueba para hacer el seguimiento del paciente diabético o la confirmación de cómo se encuentra la glucosa del paciente en los últimos 4 meses. ¿Por qué? Porque, escuche y anote, la hemoglobina glicosilada mide la glucosa que está en el eritrocito y el eritrocito vive 120 días. Es una prueba muy infalible para saber cómo está el comportamiento de la diabetes en el paciente. Como tengo 4 meses de vida del eritrocito, voy a ver en esos 4 meses cuál es la presentación, o sea, la medición de esa prueba, que no debe pasar de 6%. Si pasa más de 6, ya este cuadro en un paciente diabético está muy complicado, no se está controlando apropiadamente. Quiero que entiendan todo eso, por favor, porque cirugía no es ir y cortar, ¿ya? Es muy diferente la conducta. Necesita usted bastante información, por eso aquí usted estudia 5 años para entender cómo manejar un cuadro. No estudia 5 años para hacer extracciones. Ya, necesito que usted entienda y analice y, como le dije la vez pasada, resuelva y entienda. Eso es el objetivo. ¿Ya? Ahora sí quedó claro los exámenes auxiliares. Por ejemplo, encuentro una señorita de 22 años que viene a la consulta, le hago el examen clínico y me doy cuenta que sus antebrazos tienen moretones o equimosis, que es el término médico correcto. Y le pregunto, y le digo, señorita, ¿cómo se hizo eso? Ay, doctor, también tengo mi rodilla, me dice. ¿Así? ¿Cómo te hiciste? Cuando me golpeo me pasa eso, doctor. ¿Y los golpes son muy fuertes? No, a veces no son tan fuertes, pero siempre me sale eso. ¿Y de tu antebrazo cómo te hiciste? Mi enamorada me apretó y se formó eso. Entonces, tiene 22 años, solamente hemograma y perfil de coagulación. Incluso puede pedir más pruebas más. Cuando eso sucede, yo tengo que analizar. Por eso, como les dije en la clase pasada, el examen clínico es de responsabilidad del profesional. Allí pueden cometer los errores de omisión. En la anamnesis pueden ambos tener responsabilidad, paciente y operador, pero en el examen clínico no. Por eso usted tiene que observar, mirar, ese es su trabajo. Los errores de omisión deben evitarse. Tiene que tener bastante compromiso con lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, con esos 2 elementos, anamnesis más examen clínico más exámenes auxiliares, tengo el diagnóstico definitivo. Con este diagnóstico hago el plan de trabajo. Ahora mira aquí debajo de lo que está esto escrito. La historia clínica, que estamos aquí, más el consentimiento informado, ya estoy armando mi carpeta de trabajo del paciente. Y acá en la historia clínica tengo la anamnesis bien redactada, el examen clínico físico bien redactado, tengo los exámenes auxiliares que usted ya sabe cuáles son, radiografía panorámica, hemograma completo y perfil de coagulación básico. Tengo todo armado y ahora ya tengo que tratar el plan de trabajo. ¿Qué hago en ese caso? Le adiciono el consentimiento informado. Con el consentimiento informado, yo al paciente le voy a preguntar
le voy a preguntar al paciente de qué manera ya voy a realizar el procedimiento. Le voy a preguntar de qué manera voy a realizar el procedimiento. Entonces, el procedimiento que yo voy a realizar tiene que estar en relación al riesgo que va a suceder en este caso. Por eso ahí dice determinación del riesgo. Y para determinar el riesgo yo utilizo la clasificación ASA. ASA significa Sociedad Americana de Anestesiología. Según esta sociedad, yo puedo determinar el riesgo siguiendo unos parámetros. ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 y ASA 6. Tarea para ustedes, ya para este sábado. Van a traerme en un folder, ya, o en un cuaderno, específicamente qué significa ASA 1 y qué pacientes ingresan en ese grupo. ASA 2, qué significa y qué pacientes ingresan en eso, con ejemplos. Ese es su primer trabajo, ¿ya? Para los fines de cirugía ambulatoria, o sea, cirugía oral, ya donde solamente se utiliza anestesia local, el paciente es operado y está 30 minutos en observación, después se va a su casa. En ese momento nosotros utilizamos solamente los pacientes ASA 1 y ASA 2. Los pacientes ASA 3 no ingresan en los procedimientos que vamos a realizar nosotros. ¿Quiénes son esos pacientes ASA 3? Usted tiene la tarea para averiguarlo hasta el día sábado y lo vamos a discutir. Entonces, una vez que yo determino el riesgo, dentro del riesgo yo tengo que ver esto, lo que más se presenta: la ansiedad, el dolor. Con el dolor tengo que buscar el concepto de analgesia preemptiva. Significa que yo puedo manejar con fármacos el dolor antes que yo lo produzca. Tengo que ver cómo es la inflamación y cómo es un posible riesgo de infección. Todo esto, mis queridos amigos, es determinar el riesgo del procedimiento. No puedo aventurarme a hacer cirugía simplemente por sacar una muela o por hacer un procedimiento cualquiera que se presente. ¿Están comprendiendo hasta aquí, verdad? Sí, doctor. Bastante claro. Sí, doctor. Perfecto. Exactamente. Usted tiene una duda, pregunte, no hay ningún problema. Tiene que decirme, puede interrumpirme y preguntar sin ningún problema, ¿ya? Por favor. Ahora, cuando yo tengo todo esto armado, que es el preoperatorio, mira, estoy aquí preocupado en que mi procedimiento no salga mal. Tengo entonces todo en orden. El paciente tiene un hemograma estable. En el hemograma veo la cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas. Todo eso lo veo en la anamnesis, en el preoperatorio. Veo todo eso. Tengo los exámenes auxiliares. La radiografía me indica la posición de la pieza dentaria, ¿ya? O la lesión que tengo que tratar. Todo eso me permitió evaluar en el preoperatorio. O sea, tengo todo listo. Incluso me dice que el paciente no tiene ansiedad, no necesito manejar la ansiedad de otra forma, que el paciente tolera el dolor y que solamente puede manejarlo con medicamentos básicos, que el comportamiento inflamatorio no es preocupante. ¿Sí? En el caso de ansiedad, usted cuando menciona que lo puede manejar, ¿cómo hace el procedimiento? Ahorita lo vamos a tocar. Ahorita vamos a tocarlo, sí. Primero voy a hacer un resumen de esto y de ahí lo vamos a tocar paso a paso. No se preocupe, ¿ya? Está bien, pero la intención, justamente manténgase despierta para entender ese concepto. Ya. Entonces, esto es lo que yo tengo listo. Tengo todo preparado y el paciente pasa al procedimiento quirúrgico. En el tiempo quirúrgico vamos a aprender en la siguiente clase los tiempos operatorios. Cómo se hace, cómo se maneja, cómo se controla. Después de terminar el tiempo operatorio, todos los tiempos, hasta la síntesis o sutura, el paciente va a casa controlado, no hay sangrado, y viene, hago un reporte operatorio, hago su receta, y al día siguiente hago sus notas evolutivas. Porque esto es importante, controlar el posoperatorio del paciente. Entonces, esto memorícelo, ténganlo en la cabeza para no confundirse, ¿ya? Ahora le voy a mostrar lo que preguntó su colega. Su colega es una pregunta muy interesante y eso es lo que vamos a manejar ahora. Creo que aquí no está. Un ratito, por favor. Ya, bueno, igual vamos a comentarlo. Y en base a eso yo les voy a dejar un trabajo hoy día también. Anote lo que voy hablando, ¿ya? Ya, ahí está. Listo.
Muy bien. Conocemos el plan de trabajo, determinamos qué tipo de relación quirúrgica vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una tercera molar que está impactada, cómo va a ser el colgajo. Ya todo eso lo voy preparando en el preoperatorio. Voy viendo todo en el examen clínico, visto si el paciente abre bien la boca o no abre bien la boca, ya, y si tiene algún problema existente anatómicamente hablando. Cuando voy al tema del riesgo ahora, como dice su colega, vamos a ver, ¿qué es la ansiedad? Vamos a empezar por este concepto básico. La ansiedad se define como el temor a lo desconocido, ¿ya? O sea, el paciente se siente ansioso cuando no sabe lo que va a acontecer y él se siente amenazado, ¿ya? Y es muy frecuente que muchos pacientes no toleren la ansiedad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el paciente puede desarrollar un cuadro clínico en relación a la ansiedad. ¿Qué es ese cuadro clínico? Anótelo por eso, para tenerlo en cuenta. En caso de la ansiedad, el paciente puede tener bajo su situación elementalmente hablando, puede presentar aumento de la frecuencia cardíaca, básicamente eso, o taquicardia, puede presentar aumento de la presión arterial, escuche todo lo que puede suceder, ya puede presentar aumento de las pulsaciones, ya que se llama taquifigmia, ¿se acuerda? Puede presentar aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea. Entonces, bajo esa situación, lamentablemente, el paciente puede generar problemas en cuanto a su estado de salud. Uno de los casos más comunes cuando el paciente manifiesta ansiedad extrema es el cuadro denominado, anótelo por favor, síncope vasovagal. Vamos a hacer una cosa aquí mejor. Aquí abajo lo voy a anotar. En cuanto a la ansiedad, o si no, nuevo slide. Ya está. La ansiedad puede presentar síncope vasovagal. Ya vamos a anotarlo así. ¿Entendió? El síncope vasovagal, no sé cómo se puede cerrar esto. Vamos a hacer otra letra, entonces otro color. Ahí está. Este síncope vasovagal tiene una presentación clínica. Ya, lamentablemente, sucede por una pérdida del conocimiento ante el estado de ansiedad extrema que tiene el paciente. Y se potencia la situación cuando se le administra el anestésico, porque el anestésico contiene epinefrina. ¿Se acuerda usted? ¿Qué contiene el anestésico cuando administramos? Epinefrina. La epinefrina es su nombre correcto es una amina simpático-mimética, es decir, que copia los efectos del sistema nervioso simpático. Sus efectos, en el caso de los seres humanos, los efectos que uno va a encontrar es lo siguiente, vamos a anotar aquí. Ya está. Los efectos, vamos a conectar texto, de la epinefrina es el aumento de la frecuencia cardíaca, FC incrementado. Ya vamos a poner aquí una flecha. Ahí está. Ahí está. Un aumento de la frecuencia cardíaca. Si ya el paciente está ansioso y está liberando la adrenalina, vamos a ponerlo por el mismo cuadro de ansiedad, la adrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático por excelencia. ¿Ya? ¿Y
¿Qué es la epinefrina? Es lo mismo. La diferencia está en que la adrenalina es producida en el cuerpo humano. La epinefrina es sintética, es decir, que se hace o se fabrica en el laboratorio. Entonces, si yo mismo en mi situación de ansiedad extrema, mi querida amiga que usted me preguntó, estoy liberando adrenalina en gran cantidad, por eso estoy nervioso, me aumenta la frecuencia cardíaca y le aumento la epinefrina del anestésico local, ¿qué cree que va a suceder? ¿Tiene idea? ¿Tiene idea qué va a suceder? Va a aumentar la ansiedad, doctor. Podría ser, ¿no? Mire, eso es interesante. Pero miren lo interesante de todo esto. El cuerpo humano lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca bruscamente. Por eso la flecha hacia abajo. Y ese descenso brusco de la frecuencia cardíaca lo da un neurotransmisor opuesto a esto. ¿Cuál es ese neurotransmisor opuesto a estos dos que estamos viendo? Vamos a ponerle aquí su nombre. Se llama, anótelo por eso ya, acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, pero del sistema nervioso simpático. No es el sistema nervioso parasimpático. Perdón, el sistema nervioso parasimpático. Te voy a anotar aquí, ahí está. Estos dos, sistema nervioso simpático, por eso se llaman aminas simpático-miméticas, copian el efecto del sistema simpático. En cambio, el síncope vasovagal se produce por una pérdida del conocimiento del paciente. ¿Por qué? Porque como está aumentando bruscamente la frecuencia cardíaca por estos dos neurotransmisores, el vago libera acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué hace? Es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Lo que va a hacer es invertir el efecto de incremento de la frecuencia cardíaca. Es decir, la taquicardia que el paciente está presentando por su cuadro de ansiedad va a ser revertida por el nervio vago, el décimo par craneal. Y la frecuencia cardíaca va a decrecer bruscamente. Y al decrecer bruscamente, aquí, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a producir un desmayo brusco, una pérdida del conocimiento. En el momento. Y eso es lo que sucede a veces. Y a veces sucede justamente porque usted está viendo un cuadro de ansiedad extremo y no se ha percatado de lo que puede suceder. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Repito, la adrenalina y la epinefrina, sistema nervioso simpático. Acá lo voy a poner para que ustedes no se confundan. Acá voy a colocar este de aquí. Muy bien. Ahí está. Sistema nervioso simpático. ¿Están comprendiendo? Preguntas, por favor, si tienen alguna duda. Y la acetilcolina, ¿te acuerdas? ¿A qué sistema pertenece? Parasimpático. Perfecto, muy bien, mi amigo. ¿Estás entendiendo bien? Sistema nervioso parasimpático. ¿Qué les parece? ¿Comprendieron mejor? Entonces, resumo. El paciente ante un cuadro de cirugía, ante un cuadro que se le va a realizar un procedimiento quirúrgico, puede tener cierto temor. Por lo tanto, en ese temor él va a entender lo siguiente. Él va a entender que el estar asustado, el temor a lo desconocido, va a hacer que libere gran cantidad de adrenalina. La adrenalina es, que lo voy a colocar si es posible, para que usted lo entienda, endógena, así se llama. Endógena porque lo produce el cuerpo humano. Ya está nervioso, está con la frecuencia cardíaca incrementada. Y nosotros con el anestésico le vamos a colocar la epinefrina, es decir, sin evaluarlo bien, sin considerar que está ansioso, yo le coloco el anestésico y voy a colocar la epinefrina. La epinefrina, ¿qué cosa es? Es un neurotransmisor sintético.
Es decir, se fabrica en el laboratorio, no lo produce el cuerpo humano. Listo. ¿El resultado cuál va a ser? Como dice su colega, ¿no? ¿Va a aumentar más la ansiedad? ¿Va a subir más la frecuencia cardíaca? No. Lo que el cuerpo hace es tan sabio, al ver que esto se está incrementando demasiado, tiene que actuar un neurotransmisor contrario a ellos. El nervio vago va a liberar la acetilcolina. Y esto va a hacer que la frecuencia cardíaca decrezca bruscamente. Tan fuerte es el cambio que lo que en este momento teníamos una taquicardia, vamos a correr aquí, teníamos una taquicardia, va a suceder una bradicardia, va a suceder una bradicardia severa, brusca, ¿ya? Una bradicardia severa. ¿Eso qué significa? Que el paciente va a perder el conocimiento. ¿Por qué? Con la bradicardia severa, la sangre no va a ser bombeada con la misma cantidad al cerebro. El cerebro va a entrar en una hipoxia y va a desarrollar ese cuadro que estamos mencionando. ¿Entendió? Muy bien. Ahora yo le voy a dejar una tarea que usted va a averiguar ahora mismo y me va a avisar. Bueno, si no nos llegamos a conectar, me lo van a mandar por el WhatsApp del grupo, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Van a buscar el manejo de la ansiedad en cirugía oral. Manejo de la ansiedad en cirugía oral. Espera. Aló, ya estoy en camino. Claro, se puede preguntar a Ingrid, como la vez pasada. Ya. Entonces, repito, van a hacerlo. Manejo de la ansiedad en cirugía oral. Ahí van a ver qué se hace y después vamos a reforzarlo el día de la clase siguiente. ¿Ya? ¿Está bien? De acuerdo, doctor. Entonces, ¿lo subimos al grupo? Sí, al grupo. Cada uno, si pueden, escrito o con computadora, no Word. La idea es que usted lo haga. Quiero que usted haga el resumen. Usted mismo lo que ha entendido, escriba. No copie del internet, ¿ya? Ya. Doctor, ¿y el tiempo para enviarlo hasta medianoche? Hasta medianoche. Hasta las 12. Ya, doctor. Ya, listo. Ahí se ve en el WhatsApp. Si es 12 y 1, ya no sirve el trabajo. De acuerdo, doctor. Ya posiblemente yo ya no ingreso, voy a entrar a sala en un momento. Ya voy a tratar de terminar rápido. Si logro terminar, ya no hay problema. ¿Ya? De acuerdo, doctor. Listo, chicos. Avancen entonces. Doctor, sí, dígame. ¿se puede enviar resumen así en cuaderno, en una foto? ¿O tiene que ser en PDF? Te estoy diciendo que puedes hacerlo escrito. Ya, doctor. Listo, los dejo. Avancen, por favor.